Y la gente que no te conoce, pastor, la gente que no sabe qué cosa ni siquiera sabe la palabra que significa pastor. Cuéntenos, pastor. Cuéntenos, pastor, ¿qué significa realmente ser pastor? ¿Qué es un pastor? Bueno, primero definir que el pastor es un llamado. Incluso es muy parecido a la palabra que se utiliza para los profesores, para los docentes, porque dicen que un verdadero docente tiene vocación, y el término vocación viene de vocare, que significa llamado. Pero el pastor también es un llamado. Yo a los 2 días de convertido, en esas experiencias de búsqueda, de intimidad con el Señor, supe a los 2 días que Dios me estaba llamando al pastorado. Después me enteré por mis padres, mi abuelo, que el Señor me había hablado a mí y le había hablado a mi abuelo desde pequeño que yo iba a ser pastor. Hola, hola, Dios le bendiga. Este es el primer programa de Cara a Cara, Testimonio de Fe con Isaí Delgado. Estamos muy contentos, estamos muy alegres porque el día de hoy tenemos un invitado especial que es nuestro amado pastor Fabián Baeza. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Isaí, contento de estar en este nuevo proyecto que creo que será de mucha bendición para la audiencia y también doblemente bendecido y honrado porque quien me va a hacer esta entrevista, mi cuñado, que también es como un hermano para mí, así que muy contento. Amén, pastor, amén. Bueno, como le decía, estamos felices, ¿cierto?, de poder estar aquí en este lugar, porque ya después de tanto tiempo, pastor, ahora se ha podido se ha podido concretar esta entrevista, pastor, y hacer este podcast para que muchos puedan ser bendecidos a través de su testimonio, porque para allá queremos llegar, queremos hacerle una entrevista un poco más personal al pastor para conocerlo en sí. Así que, pastor, cuéntenos, ¿cómo es su vida? Bueno, mi vida es bastante normal como cualquier persona. Hay cristianos, creyentes que piensan que el pastor lleva una vida diferente, pero en realidad es una vida normal, normal. Desde pequeño sobre todo me llevaron a la iglesia, luego en mi adolescencia estuve un tiempo, como se puede decir, en el mundo, pero de manera superficial, estaba dedicado al deporte y también al baile. Eso me causa un poco de risa por la anécdota que tuve. Y en la parte de mi juventud también me llevaban de vez en cuando a la iglesia. Estuve yendo a una iglesia que era bastante bíblica y después me empezaron a llevar a la iglesia que me formó. Pastor, ¿se puede decir entonces que usted nació bajo las bancas, pastor? Sí, debajo de las bancas, que justamente era un proyecto que nunca salió, ¿Ya? ¿Cómo un pero proyecto? Cuéntanos un poco de eso. sí, no, era un proyecto donde queríamos recoger lo que eran himnos de antaño, himnos de gloria y triunfo, y Wow. también contar parte de la historia de los primeros hombres de fe, también de los mártires. Yo creo que más adelante puede que salga, pero un proyecto que quedó con toda la publicidad, con las miniaturas, con la idea, pero no se concretó. Interesante, pastor, pero hay algo que me llamó la atención porque usted cuando comenzó a decir de que su niñez estuvo debajo de las bancas, pero también habló que en su adolescencia y juventud también hizo algunos bailes. Cuéntenos un poco acerca de eso, porque la gente de acá lo quiere saber, ¿cierto? Los que están detrás de cámara quieren saber cómo era el pastor Fabián antes de ser pastor, por ejemplo, ¿no? Antes de ser pastor, porque, bueno, todos nacemos y obviamente cuando nacemos y crecemos no aceptamos al tiro a nuestro Señor Jesucristo, sino que hay un proceso. Hay un Y proceso, sí. antes de eso, o por mejor dicho, antes de su conversión, ¿cómo era el pastor Fabián Baeza? Cuéntanos esa Sí. experiencia de baile. Sí, a pesar de que nosotros no hacemos defensa de estar en el mundo, lo ideal es que uno no conozca el mundo. Amén. Mi vida fue bastante natural, normal, y dentro de aquello a mí me gustaba bailar, hacer gimnasia deportiva, como los gimnastas de los Juegos Olímpicos, estuve un tiempo en eso, y claro, bailaba distintas cosas, salsa, merengue, breakdance, tecno, pero un tecno bastante masculino, no como el que se ve ahora. Pero eso fue porque yo no tenía a Dios en mi corazón. No conocía a Dios, entonces buscaba llenar mi vida con pasatiempos que nunca fueron profundamente entregados al mundo.
nunca tomé, ni fumé, ni me drogué, sino que era más bien dedicado al deporte y también al baile. Me gustaba mucho bailar y todo lo veía en realidad como una forma de poder mantenerme en forma. Ah, entiendo, Y entiendo. también por la muchacha, que uno no puede hacerse el desentendido, Sí. pero era parte de la juventud. Como decimos nosotros, era cachorro de león, pero bueno, Dios tenía otros planes para mí. Me imagino esos pasos mortales, pastor, ahí bailando, pero ahora, pero ahora, pero ahora queremos saber también si así fue la vida, ¿cierto?, de nuestro pastor Fabián antes de convertirse, ¿cómo fue después de haberse convertido al Señor? Sí, a pesar de que mi vida fue sana, a mí me hubiese gustado mucho antes tener mi encuentro personal con Cristo. Lo tuve a la edad de 18 años, casi pasando para los 19, cuando yo entré en un proceso bastante difícil en mi juventud, que muchos jóvenes hoy día experimentan, que es importas a la depresión. No puedo decir que viví una depresión profunda, pero para allá iba caminando mi vida, porque yo vivía en un sector residencial, un lugar muy sano, entre comillas, más seguro, donde después viví, porque mis padres, que eran hombres de mucho esfuerzo, que todavía están vivos y trabajan en el ministerio con nosotros, nos permitieron tener un estatus de vida bastante bueno, no de riquezas, pero sí bueno, en un lugar que era un sector residencial. Mi padre trabajaba en Huachipato y ese sector, esa villa era de Huachipato, que era de puros hijos de trabajadores y de huachipatinos. Por lo tanto, yo salía en la noche a hacer deporte, nos juntábamos con los amigos, contábamos chistes, nos reíamos. Y pasó que mi padre con mi madre se endeudaron porque cada uno ahí quería tener mejor Situación. ampliación de Sí. casa, mejor automóvil, la pintaban como 3 veces al año, a mí me tocaba pintar con mi papá muy continuamente, entonces se encarillaron, se endeudaron. Y eso provocó que mis padres tomaran la triste decisión de vender su propiedad. Mm. Era su casa, era su propiedad, y llegamos de allegado donde nuestros abuelos, Carlos Humberto Baeza Baeza y Flor Pardo Morales. Entonces, fue aquí en esta zona, aquí en Hualpén, cuando usted en alguna predicación, me imagino, cuéntanos esa experiencia. Sí, 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 pero para resumir un poquitito, claro, llegamos acá y como llegamos acá y el ambiente era de barrio, era un ambiente donde había mucha droga, yo me encerré. Y como no tenía mi ambiente con mi amigo, empecé a entrar en este estado depresivo, también pensaba que nunca nadie me iba a querer, nadie me iba a amar, y en esa condición me llevaron a la iglesia. Yo empecé a ir a una iglesia bautista, una iglesia muy bíblica, que era carismática, que tenía personas que profetizaban, que hablaban en lengua, era bastante rara la combinación, pero muy especial, y me traen para acá, para la iglesia evangélica de Dios Pentecostal. Aquí muy cerca incluso de donde estamos haciendo la entrevista. Y yo voy eh, por irnos, sin ninguna expectativa, Como muchos jóvenes el día de hoy que de repente van a la iglesia, pero por el simple hecho de que los por padres lo cumplir. obligan, por cumplir o por quedar bien con el amigo o la amiga. Y porque había un cierto grado de fe igual, o sea, mis padres desde pequeño me inculcaron la fe cristiana y yo sabía que si iba a la iglesia había una bendición, pero no había un compromiso, no había un sentido. Pero llegué ese día, era justo Santa Cena, me senté en el lugar donde proféticamente, por decirlo de cierta manera, me iba a sentar después que era en el coro, estaba tan llena la iglesia, que me senté en el coro porque no quedaba más espacio. Y en ese mismo lugar es donde estuve por muchos años. Y resulta de que cuando empiezo a escuchar el mensaje del pastor Fernando Flores de Cabrero, que más que pastor era más evangelista, un hombre de fuego, de palabra, predicó acerca de la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Y cuando predicó acerca de la cruz de Cristo, todo el mensaje era Dios hablándome personalmente a mí. Jovencito, ¿cierto? Concentrado como nunca antes en un mensaje. Me recuerdo cuando chico sí me pasaba, cuando pequeño me pasaba que me llamaba la atención los hombres de Dios, pero ahí, concentrado, y toda la palabra era como Dios diciéndome y remeciendo mi corazón, mi interior. Y yo decía la conjugación rara que les contaba a ustedes en un culto igual, de sentirme pecador, pero a la vez amado. Increíble. Soy pecador, pero no merezco tanto amor. Soy pecador, pero no merezco tanto amor. Soy pecador, pero no merezco tanto amor. Y cuando el predicador y la usanza de la iglesia pentecostal aquí en Chile dice que demos la gloria al Señor, que era la usanza nosotros que damos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre,
A la tercera vez que nos hace ponernos de pie, porque nos hace 3 veces ponernos de pie para dar la gloria a Dios, yo la doy con tanta gana, con tanto entusiasmo, que ahí a la tercera vez viene como un viento recio. Y no estoy siendo místico, sino que la realidad como que me destapa la cabeza espiritualmente hablando, entra un viento, yo lo escucho y siento cuando entra por todo mi cuerpo y un fuego que me quema, como un balde de agua caliente que me quema hasta la punta de los pies y termino de rodillas quebrantado, llorando. El amor de Dios, el Espíritu Santo me envuelve y me enamoro perdidamente del Señor. Estuvo 2 meses sensible a la presencia del Espíritu Santo. Qué tremendo, 2 meses, pastor. o sea, cualquier cosa que viera que tenía que ver con Dios, la Biblia, la oración, las alabanzas, las predicaciones, me quebrantaba. 2 meses que ni siquiera me recuerdo cómo pasaron muy rápido. De estar en esa condición media depresiva, echando de menos mi ambiente, ese día, en una centésima de segundo, mi vida cambió radicalmente, cambió de dirección y lo único que quería era puro estar en la presencia del Señor, leer su palabra, estar en todo, buscar excusa para estar en todo. Si había que pasar virutilla en la iglesia porque el piso era de madera, iba a pasar virutilla, iba a encerar, si había que, no sé, ir a hacer un social, porque es muy recurrente hacer social, iba a los sociales, en la prédica al aire libre, en el evangelismo, estaba en todo lo que hubiera. Si tenía que ser reportero, me recuerdo que había conferencias de pastores donde uno no tenía... Es como que se dice, estaba en todo el primer amor. Sí, sí, y que eso no se debiera perder, ¿eh? Y claro, no se tiene que perder. Y también, como dijo en el libro de Jeremías, también con amor eterno te he amado. Claro. Y en el libro de Filipenses, si no me equivoco, también habla de que antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en ti. Amén, amén, amén. Y esa conversión, pastor, y ese fuego del Espíritu Santo en su vida que duró, o sea, que hasta el día de hoy se siente, hace poco tuvo una predicación donde también contó su testimonio, Sí, parte de su testimonio, es la última, y este muchos sábado. hermanos a través de su testimonio fueron tocados por el poder de Dios, comenzaron a profetizar, comenzaron otros a hablar en lengua, y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque vemos que el Dios de ayer sigue siendo el mismo Dios de hoy. Sí. Ahora, pastor, hay muchos hermanos y también gente que no nos conoce, que están viendo el programa y también quieren saber un poquito más de su vida para que también puedan saber cómo era en la intimidad con el Señor después que ya se había convertido. Por ahí me contaron que en las madrugadas era tocado por el Señor y no dejaba dormir a la familia. Sí. Cuéntanos un poco esa experiencia. Bastante imprudente era. Es que eso eran justamente, fue más intenso dentro de los 2 primeros meses de convertido, que por cierto quiero aclarar que nosotros no hacemos exacerbación de los dones porque sabemos que Dios, somos continuistas, eso sí que sí, pero Dios obra de manera maravillosa cuando Él quiere. Incluso el culto del día del sábado fue un culto bastante especial que no lo experimentamos hace tiempo, donde Dios obró. No andamos diciendo a la gente hable en lenguas, profetice, no, somos súper respetuosos, somos súper bíblicos, pero Amén. creemos en el poder de Dios. Pero volviendo a lo que usted dice, claro, yo dentro de los primeros meses buscaba al Señor de manera intensa y después también. Entonces me ponía a orar por la casa, a interceder, me quebrantaba la pieza, colocaba alabanza, no dejaba dormir a mis padres, a mis hermanos, incluso me tenían que decir, ya Fabián, ora más despacio, ora más despacio. Tenía mi pieza llena con textos bíblicos, escritos por todos lados, escribía con plumón así, pero que fuera algo bonito, sí, entre comillas bonito. Colocaba póster cristiano, era una locura. Mi pieza era mi lugar de intimidad. Estaba experimentando lo que dice. O sea, yo creía que mi pieza era el lugar de intimidad porque lo escuchaban todos, pero era mi pieza donde estaba. Es que estaba experimentando lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 en adelante, donde dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ahí también profundiza de que ve a Dios en todos lados, en todos lugares, en los buscaba potes, excusas, al levantarse, al acostarse. y buscaba excusas para predicar en todo momento, Incluso me pasó una anécdota en un trabajo que tuve jovencito igual, que me tocó hacer el aseo en Inchalam, que es la industria chilena del alambre. Ahí trabajé por un tiempo, unos cuantos meses, y resulta de que yo tenía que hacer una aspiradora industrial y como quedaba todo el piso lleno de jaboncillo, porque ahí para adelgazar el alambre pasa por unos dados y esos dados se le echa como un polvo de jabón y que deja todo el piso blanco. Y yo pasaba la aspiradora y escribía Jesús te ama, cuestiones así.
No, sí. Y no le ha pasado de que de repente cuando pero ha escuchado, porque iba en bus, y en sí, los buses siempre se escucha música del mundo. Pero no sí. le ha pasado que de repente quería hasta cambiar la música del mundo por música cristiana. Más que cambiar, me incomodaba un poco, pero no me iba a ese extremo. Pero sí, lo que me pasó en la industria, que contaba que un jefe me retó. Un jefe me retó y me humilló, me recuerdo. Producto de eso mismo. Yo era joven, estaba con toda la fuerza, las ganas, quería que todo el mundo supiera cómo Dios nos amaba. Mm. Entonces tuve esa experiencia que siempre uno trata de mantenerla. A veces uno tiende a menguar en eso y tiende también a mirar el Evangelio de otra manera, pero siempre uno desea eso, la presencia del Señor, la sensibilidad a su espíritu, sin caer en los excesos, por supuesto, pero sí estar viviendo esa sobrenaturalidad de buena manera, obviamente, delante del Señor. Ahora, pastor, sabemos nosotros que existen 5 ministerios. Ujú, Y dentro de esos 5 ministerios, en Efesios capítulo 4, habla acerca del ministerio del pastorado, ujú, que usted es un pastor. Pero la gente que no nos conoce, la gente que está detrás de estas cámaras, la gente que va a ver este programa en un futuro, quiere saber también porque no son inexpertos, son gente también mm, de que no son cristianos y de esta manera quieren a través de su testimonio y a través de los testimonios que van a llegar y nos van a contar, por eso el programa se llama Cara a Cara, Testimonio de Fe, mm, es para testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Porque claro. así como estas personas que nos están viendo y aprovechamos a saludarle y darle un Mm, abrazo fraterno, así como ustedes, nosotros también éramos así en un tiempo, sí. pero también tuvimos nuestra conversión con el Señor y Dios ha cambiado nuestra vida. Mm. Ahora estamos experimentando y viendo y escuchando el testimonio de nuestro pastor Fabián Baeza. Pero en esos 5 ministerios está el pastorado y la gente que no te conoce, pastor, la gente que no sabe qué cosa ni siquiera sabe la palabra que significa pastor. Cuéntenos, padre, cuéntenos, pastor, ¿qué significa? ¿Qué significa realmente ser pastor? ¿Qué es un pastor? Bueno, primero definir que el pastor es un llamado. Incluso es muy parecido a la palabra que se utiliza para los profesores, para los docentes, porque dicen que un verdadero docente tiene vocación, y el término vocación viene de vocare, que significa llamado. Si bien digo, si bien recuerdo, ya, perdone la imprecisión, si en algo me equivoco, pero el pastor también es un llamado. Yo a los 2 días de convertido, en esas experiencias de búsqueda, de intimidad con el Señor, supe a los 2 días que Dios me estaba llamando al pastorado. Después me enteré por mis padres, mi abuelo, que el Señor me había hablado a mí y le había hablado a mi abuelo desde pequeño que yo iba a ser pastor. Que el Señor había puesto esa convicción y había hablado que yo iba a ser pastor. Yo no lo sabía hasta cuando Dios me llama y hasta cuando a los 2 días sé que Dios me apuntaba para allá. ¿Qué es lo que es ser pastor? Ser pastor en realidad es poder estar al cuidado de los hermanos en la fe, tanto cautelando por su vida espiritual, por su crecimiento, por su formación, por su enseñanza, y que es un oficio que no es un título, es un oficio, es un trabajo dado por Dios con llamamiento realmente del cielo, porque ningún pastor puede ser pastor si Dios no le llama, porque si se mete a un ministerio que Dios no lo llama es terrible, es peligroso, es muy complicado, es muy complejo, y lastimosamente hay falsos pastores, pero el pastor es un guía, es un líder, es alguien que cuida, que cautela, que vigila, que alimenta, que supervisa, que es como lo hace un papá en la casa, que cuida a su hijo y trata de proveer, el pastor también tiene esa tarea, esa tarea. Le hacemos esa pregunta, pastor, porque hay muchos el día de hoy y no solamente desde hoy, sino que desde mucho tiempo, que hay muchos que se autoproclaman pastores. ¿Y qué ha pasado con ellos? Que muchas veces su ministerio no funciona, ¿cierto? Sí, Que muchas veces simplemente porque a alguien les dijo de que podían ser pastores sí, y se han atrevido a tener ese tipo de oficio cuando en realidad nunca han tenido el llamado de Dios para ser claro. pastor. Por eso le hacemos esa pregunta. Le hacemos esa pregunta porque sabemos que no es cualquier cosa ser pastor. No, Hay que tener un llamado sí, directo de directo, nuestro Señor directo. Jesucristo.
Eso es lo que la Biblia habla. En Efesios 4, ¿cierto? Dice, el mismo constituyó. Mm. Por lo tanto, el que constituye, el que llama es Dios, no es algo humano. Amén. El hombre es persuadido, porque la Biblia también dice en las epístolas, el que anhela obispado, cuando le escribe a Timoteo, Sí, ¿cierto? los Y requisitos. el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, hay un anhelo que Dios produce en el corazón de aquel que es llamado, pero, y justo el término bien lo dice, llamado. ¿Pero quién llama? Dios. Mm. Dios es el que habla para que tú acudas al ministerio. Y ahí nace este deseo, este anhelo ferviente de poder servirle y que no es un privilegio en el sentido de que eh, sea fácil, es una honra, es un privilegio, pero también hay presiones muy fuertes, muy fuertes. Y acerca de eso, pastor, cuéntenos un poco, porque sabemos de que como la vida pastoral, hay momentos muy hermosos, muy bellos, muy preciosos, Mm, pero eso se puede decir que es el lado A. Pero también existe el lado B, que muchas veces los hermanos de la iglesia, que muchas veces los mm, cristianos que tienen o que se congregan en diferentes iglesias no saben el lado B de sus pastores. sí. Cuéntenos o díganos acerca de eh, algo que le haya pasado doloroso en su Mm. vida pastoral. Muchas, pero obviamente que por motivo de tiempo hay que sintetizar, hay que resumir. Pero hay momentos que yo tuve muy doloroso cuando enfrenté la partida de algunos líderes de la iglesia, no partida que murieron, sino que dejaron la congregación local y para mí fue muy doloroso porque uno también cultiva eh, una amistad, hay confianza y cuando ellos parten también muchas veces, no en todos los casos, empiezan a divulgar lo que se conversó en la intimidad o a menoscabar a la persona que los pastoreó por un tiempo. Por lo tanto, eso fue súper doloroso. Otra de las cosas que a mí me ocasionó mucho dolor fue cuando estuve a punto de partir. Y usted bien lo Cuéntenos sabe. un poco acerca de eso, Sí, porque no muchos hermanos que lo conocen no saben ese testimonio. Cuéntanos cómo Dios se manifestó y cómo Dios lo salvó de esa situación. sí. Yo en el 2021, en noviembre, estuve grave por COVID en el hospital. Me llevaron, bueno, yo la noche anterior no podía conciliar el sueño, empecé a tener problemas para respirar. Estuve 8 días antes de eso, con fiebre alta que no me bajaba, yo tuve que quedar completamente desnudo, con paño en distintas partes del cuerpo y no bajaba la fiebre. Yo me tenía que atender solo porque toda mi familia estaba contagiada, nosotros nos contagiamos en un servicio, tomó la decisión de hacer el servicio y en ese servicio me contagio. Y cuando me contagio, yo los primeros días lo pasé con fiebre, pero nunca pensé que me iba a agravar. Y cuando me agravo el octavo día, llamamos al fono que estaba habilitado por el Ministerio de Salud y llega el médico a la casa y me toma La presión. no, 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 la saturación. Y yo estaba marcando 76 y lo mínimo que uno puede marcar es 95. De 100 a 95 una persona está bien, bajo 95 está mal. Yo estaba marcando 76. Yo no sé cómo no me dio un infarto cerebrovascular. Dios me mantuvo con vida. Y yo me recuerdo que el médico me dijo, tú no estás bien, tenemos que llevarte rápidamente a un centro asistencial. Y salgo, más o menos, no me recuerdo bien si el mediodía o pasadito el mediodía, y yo veo el rostro de mi hija en la ventana. Y cuando yo veo el rostro de mi hija, yo me voy en ambulancia. Yo nunca había subido en ambulancia, y nunca me habían llevado en ambulancia. Veo y me pongo a llorar. Mm. Veo el rostro de mi hija en el segundo nivel mirándome con cara de preocupación, era pequeñita la Betania, me recuerdo, y me pongo a llorar y era tan afable, tan amoroso el asistente, el que trabajaba en la ambulancia, que me dijo, él mismo me dijo, no, no se preocupe, si usted todo va a andar bien, usted va a volver, sin saber él que me estaba hablando el Señor a través de él. Y Gloria a Dios. me llevan al consultorio y en eso fue un error que contó el médico después, se tardan en llevarme al hospital. Ellos no debían haber llevado al consultorio, me llevaron al consultorio en vez de llevarme al hospital. Y ahí me Tenían colocan que haberlo llevado directo. al hospital, claro. Y esa demora hizo que yo me agravara. Me colocaran las cánulas de oxígeno,
eh, por la nariz acá y no me hicieron el examen, no mejoraba, así que me llevaron de urgencia ahora al hospital. Cuando llego al hospital me colocan una cánula de oxígeno de alto volumen y me hicieron los exámenes, me metieron esas cápsulas donde uno se mete el cuerpo completo para escanear completo el cuerpo y después baja el médico de la UCI. Esa cuestión fue terrible, terrible, terrible. Que lo recuerdo como que fuera hoy. Baja el médico, alto, sí, tipo alemán, y me dice, yo soy el médico de la UCI y le quiero informar que nosotros vamos a tener que subirlo, usted no está bien, los exámenes no salieron bien, usted tiene neumonía COVID y vamos a tener que entubarlo. Y yo sabía que personas habían muerto después de la intubación, estuvimos orando por el hermano del alcalde, que también era cristiano, por el tema de la intubación que estuvo meses, y yo cuando me dijeron eso, wow, no lo podía creer. No lo veo, claro. Llamo primeramente a Juan Flores, que era enfermero cristiano, que trabajó en la UCI también en el tiempo del COVID, y le pregunté cuánto era lo mínimo que una persona pudiera estar hospitalizada por COVID. Me dijo, una semana, dijo aproximadamente. Y yo dije así, sin saber, ya una semana voy a estar, pero con un temor tremendo, igual como humano. Po. Pensé en mis hijos, pensé en mi esposa, y llamo a mi esposa por videollamada y le informo. Mi esposa igual estaba en una residencia aislada con mis hijos, con 2 de mis 3 hijos. Mi hija, no me recuerdo cuál de los 3 se salió primero, porque en realidad fue con los 3, y después uno salió primero, y cuando hablo con ella, por videollamada era llanto. Los dos llorábamos, lloramos, lloramos mucho, y ahí me tengo que despojar de todo, pues nunca me había sacado el anillo, porque el anillo me lavo el dedo, todo el tema, me lavo el anillo, pero nunca me he sacado el anillo, me tengo que sacar el anillo, el reloj, todo, y solamente usar una bata, y me recuerdo que me llevaron, me colocaron la mascarilla, me sedaron, y cierro los ojos, veo todo oscuro, después lo abro y ya estaba entubado. Y cómo Dios se pudo manifestar con su poder y gloria de sanidad para poder sacarlo de esa situación, pastor. Porque había mucha gente orando, entre ellos usted, entre ellos el hermano Abner, el hermano Eduardo, todos los líderes y gente de otros países, hasta de Corea del Sur me enteré, que estuvieron orando y fueron varios de ustedes a orar afuera del hospital. Y ese mar de oración, ese mar de intercesión, ese mar de pedir misericordia, no solamente por un pastor, sino también por un papá. Así es, amén. Ese mar de oración, de muestras de amor, de afecto, de preocupación, hizo que de manera milagrosa a los 2 días y medio yo fuera extubado. Esto quiere decir me sacaran el tubo porque ya mis pulmones empezaron a responder muy bien. Muy bien. Yo no sabía nada, yo estaba metido en la UCI, es como una pecera porque todo de vidrio, y afuera había un papel donde salía mi diagnóstico, yo no tenía idea qué es lo que decía, todos pasaban, los enfermeros, los médicos miraban y me sonreían y me saludaban. Yo curioso, porque yo estaba conectado por todos lados, mi hermano Isaí, por todos lados. Los 2 brazos, el cuello, me entraba uno que iba directo al corazón, por mis genitales, por todos lados conectados. Y a los 2 días y medio me estuban, me sacan el tubo, y empiezo todo un periodo de rehabilitación. Estuve 8 días en el hospital y al 8.º día Dios envía a una persona que yo creo, entiendo, que fue un enviado de Dios. Yo no sé si fue un ángel o fue una funcionaria, era una mujer muy fornida que se paseaba por la UCI se llama UCI porque tiene forma de U, que están todas las salas con vidrio alrededor del salón principal donde están todos los computadores, los enfermeros, los kinesiólogos, los TENS, los médicos, los internistas, todo. Y hay una mujer que se paseaba, disculpe que la haga larga, pero hay una mujer que se paseaba por ahí. Y No se preocupe, si de eso se trata, Sí. de que nos cuente, ¿cierto? Para saber y ver el poder de Dios, cómo lo rescató. 2 días y medio, imagínense. Sí, 2 días y medio entubado y después los 2 días y medio fue extubado. Pero yo estuve 8 días en el hospital Higuera. Pero después me llevaron al otro hospital para la recuperación integral. Tuve 14 días en total hospitalizado. 14 días no es nada para lo que estaba la gente. En un mes, 5 meses, 6 meses. Uno estuvo casi un año. Entonces, en resumen, pasa esa persona, una mujer vestida así con su traje de TENS, yo entiendo que es TENS, y me recuerdo que entró una persona, no sé si era colombiana o venezolana, un morenito, a hacer el aseo. Incluso yo oraba por todas las personas, incluso yo
no pudiendo hablar mucho porque la intubación nos deja muy dañada la garganta y yo tuve que tener tratamiento de fonoaudióloga, tratamiento de kinesióloga porque yo perdí más de 15 kilos y masa muscular por estar todo el tiempo acostado ahí. Y resulta que cuando yo veo a esta persona, yo digo, ella es cristiana. Y ya, cuando ya pasa la tercera vez, se acerca suavemente a mi sala, abre la puerta corrediza que era de vidrio con aluminio, abre y está el joven adentro. Y ella me dice un texto bíblico. Y yo no tenía Biblia porque estaba en la UCI. Entonces yo le digo, porque yo le estaba pidiendo al Señor en mi corazón, le estaba pidiendo, Señor, manda a alguna de tus hijas o hijos que tienen aquí trabajando, porque yo sé que hay cristianos ahí, que me hablen. Y Dios manda a esta persona y me da un texto. Y yo le digo al Señor muy bajo, porque tiene la voz muy, así como hablando así. Sí. Le digo al Señor, Señor, yo soy tu hijo, pero no me sé toda la Biblia de memoria. Háblame más claro. Y ella como que recibe, y había cerrado la puerta, iba como en la mitad de la UCI, y se devuelve, levanta la mano y se devuelve. Y me cita Jeremías 33:3. Me dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, y yo le parafraseo junto que tú no conoces. Yo le digo, soy pastor. Y ella me dice, lo sé. Y el Señor te dice que hoy día te baja de la UCI. Gloria a Dios. Te baja de la UCI. Anterior a eso, Dios me había mostrado señales que Él estaba conmigo en la UCI, porque yo cuando estuve en la UCI igual experimenté por unos minutos una crisis que dije, yo ya no quiero más ministerio, culpaba a la reunión y al ministerio por estar así en la condición de gravedad, y dije, yo lo único que me interesa es mi familia, no quiero saber de nadie, quiero saber de mi familia por segundos, más de un minuto y tanto no habrá sido, y después le pedía perdón al Señor, perdóname, perdóname, porque estaba luchando entre la vida y la muerte. Entonces, cuando el Señor me empezó a mandar señales, y una de las señales escondida, yo le dije al Señor, porque yo estaba todo barbón, entre comillas barbón, de lo que yo tengo de barba, no como usted, pero yo estaba todo barbón, y yo le digo al Señor, Señor, ¿cómo me gustaría afeitarme? Yo no tenía idea que Juan, que el enfermero amigo de nosotros, que tú lo conoces Sí, bien, Juan Flores. Juan Flores, el esposo de la Bexa, a quien le envío un saludo, le amo mucho, envía una bolsa con pañales, porque nosotros teníamos que usar pañales, no Sí, podíamos salir de así ahí, es. con varias cosas, y entre ellos había una máquina de afeitar. Y cuando yo le pido eso en el corazón al Señor, le oro, entra una enfermera así de la nada y va directo a la bolsa, hurguetea, busca y saca la máquina de afeitar. Sí, así es. Y me dice, lo afeito. Y yo recién había orado pidiendo al Señor que me afeitara, entonces el Señor me decía, yo estoy aquí, no estás solo, Gloria a Dios. no estás solo, yo estoy Así aquí. es. Y así varias señales más. Entonces, cuando yo le pido que el Señor mande a alguien que ore por mí, o sea, que me entregue una palabra, me la entrega. Pero después, conversando con Juan, me dice que una persona con esas características que yo le menciono, que me habla, no existe No en la existe. UCI. Y yo después, atando cabos sueltos, me doy cuenta que las dos veces que ella me habló, ese joven que estaba haciendo el aseo, en ningún momento se dio vuelta, se volteó, ni escuchó. Fue una conversación directa entre ellos. Así es. Y después, ese mismo día en la noche, llega un enfermero cristiano y me empieza a desconectar y me dice, ya, te vamos a dejar hoy día. Wow, qué tremendo, pastor. Y vemos el Yo no tuve poder, visión en nada, sino que esa es la experiencia. ¿no? Yo Y no tuve podemos ver el poder de Dios ahí y Claro. cómo posiblemente haya podido ser un ángel, ¿no? O sea, si nadie Y lo la Biblia lo conocía, dice. la Biblia lo dice, que mandarán ángeles a Mm. cuidarnos. Pastor, pero ese poder de Dios, de cómo lo liberó, cómo lo sanó, cómo estaba siempre a su lado, incluso de poderle traer incluso un afeitador y que alguien le pueda Es una afeitar señal. y todas esas cosas que Dios ha hecho en su vida, así también ha hecho muchos milagros el Señor en otras vidas. Sí. Pero, ¿qué consejo usted le podría dar a aquellas personas que de repente están esperando que Dios obre en sanidad en sus vidas? ¿Qué consejo le podría dar a usted que no pierda la fe, que no pierda la Sí. esperanza? ¿Qué palabras le puede dar? Ahí Bueno, están, ahí están. en esto hay que ser muy responsable, amados, que me escucha, sea creyente o a lo mejor no, por motivos difíciles en su vida, pero todo esto tiene que ver con Dios, con la voluntad del Señor. Y el mayor milagro que un hombre puede enfrentar y experimentar, más que la sanidad física, es la salvación del alma. Así es. ¿Mm? Porque yo desconozco el propósito y el plan que Dios tiene con usted. A lo mejor está pasando por un momento de depresión o quizás de enfermedad. Y quizás esa enfermedad, esa afección es terminal.
Yo no puedo prometerle que Dios a usted le va a sanar, como sí también le puedo decir que Dios es capaz y tiene todo el poder para hacerlo. Desconozco el trato que Dios tiene con usted, pero a lo que sí yo le puedo invitar y que ese milagro puede ocurrir con todo aquel que cree es ser salvo. Y yo le Amén. invito a usted a recibir a Cristo como Señor y Salvador y que Él lo salve. Y si por consecuencia Él también le sana, gloria al Señor. Y Dios lo hace. Así Dios es. lo hizo conmigo, mi diagnóstico. Después me enteré, a los 3 días de dado al alta, el hermano Eduardo me cuenta el diagnóstico y me costó respirar un momento. Porque yo después de los 8 días estuve varios días más en el hospital de Tomé y ahí recién me sacaron el oxígeno en el hospital de Tomé, porque yo dependía de oxígeno hasta que mis pulmones agarraran fuerza. Así es. Y cuando llego a la casa, bueno, me encuentro con mi hija, la abrazo, lloramos, lloré con mi suegra, lloré con mi esposa, porque Dios me había dado una nueva oportunidad de vida y a los 3 días yo sabía que algo faltaba. Y lo que faltaba era el diagnóstico. Yo sabía que había ido mal, que estaba grave, pero no sabía cuál era mi diagnóstico. Y mi diagnóstico era 24 horas de vida. Ese era mi Santo diagnóstico. Lo que Dios. dice el hombre, no lo que Dios Mm. dijo, o lo que aproxima al hombre. Y cuando la hermana Orieta, que trabajaba en el hospital, se enteró de ese diagnóstico por un funcionario, ella se puso a llorar desesperada y llamó a Eduardo. A Eduardo el Señor le había advertido porque su madre, que se reúne en Santiago en una iglesia, el Señor le había molestado en un grupo de oración a orar por mí porque el enemigo me quería matar. Y le dijeron que oraran por mí. Y también le dijeron a Eduardo que había que orar y ayunar por el pastor. Entonces Eduardo, cuando la hermana Orieta lo llama, él iba con sus trabajadores, tiene que echar la camioneta al lado porque la hermana Orieta insistió. El hermano Eduardo se recordó. Le dijo, hermana Orieta, hagamos oración y ayuno. Y ahí oraron todos ustedes, ¿cierto? Y tú igual la pasaste, tú igual sufriste. Mm. Después voy a contar porque el Señor había dado la indicación y la orden de poder interceder. Y ahí es cuando el Señor me sana completamente y llego a la casa y a los 3 días el mismo Eduardo me informa que mi diagnóstico era 24 24 horas horas de de vida y cuando vida. yo escucho me costó respirar y tuve que salir a caminar con él. Me dio como una pequeña crisis porque no sabía el diagnóstico. Eduardo me Cristo, decía, perdón, Cristo ha perdón. venido a darte vida y vida en abundancia, pastor. No, y cuando ya me bajan de la UCI, me recuerdo yo que yo me entero ahí porque ahí ya a los días después me entregan el celular, empiezo a ver los mensajes y empiezo a llorar. Yo estaba muy sensible. Usted me dio, pues, yo era puro Mm. llorar las primeras semanas igual porque fue una experiencia traumática. Lo que se conoce también como el estrés postraumático, que lo viví un poco de tiempo, no mucho, Mm. y ahí yo me enteré que su esposa, Natalia, que Sí, pero sí, no, pero me enteré que su esposa Natalia, mi hermana así es. consanguínea, mi hermana mayor, estaba pasando la misma situación que yo estaba en el hospital ahí por la situación de COVID, que ella tendrá la oportunidad de contarlo más adelante. Sí, sí, sin duda alguna va a tener la oportunidad también de Mm, poderlo también aquí, en cara a cara, sí, aquí en testimonio de este fe, estudio. en este estudio, de poder estar contando también su testimonio. Pero ahora es el momento de que el mundo sepa, ¿cierto?, su testimonio, cómo la vivió, cómo lo Mm. pasó. Hemos visto ya desde su infancia, hemos visto ya su ministerio, pero Pero también queremos, quiero díganos, contar algo, que después de que Dios me sanó, viví otro proceso muy fuerte en la iglesia de la partida de varios hermanos, a los cuales nosotros apreciábamos, y que fue a los añitos después, eh, y eso generó en mí también, y varias cosas más que se me juntaron, el mismo proceso de la enfermedad, las presiones ministeriales, la responsabilidad, el estar siempre en la palestra, el esperar que el pastor lo haga todo bien, todo mm, perfecto, que nunca se equivoque, que nunca hable de una manera que pueda dañar a alguno. Todas esas presiones se me y juntaron. por eso es este programa, pastor, Mm, porque queremos conocerlo como persona. mm. También, porque una cosa es ser pastor, pero detrás de ese pastor hay una persona, Fabián. Y Y usted, por eso estamos haciendo esta entrevista para que abra su corazón y el mundo lo pueda Y conocer. usted lo ha visto, o sea, usted fue el que vio el año pasado, que gracias a Dios salí adelante, Dios me sacó adelante, viví un año completo de crisis de ansiedad, con 2 episodios que pensé que me había infartado, que tuve que ir de urgencia al CEFAM de Hualpén, acá, y donde me hicieron el electrocardiograma, y fueron crisis de ansiedad, pero el corazón me palpitaba, yo pensé que me iba a ir de pie, me iba a morir. Producto de todas las presiones, me costaba quedarme dormido,
me quedaba dormido arrodillado llorando y orando. Y esto me vio muchas veces. Usted con Natalia, con mi familia, me consolaron en muchas ocasiones. Y Así es. todo eso es producto también de las presiones ministeriales. El ministerio no es fácil, es una honra, es lindo, pero si Dios te llama, Dios te va a respaldar incluso en los momentos más oscuros de tu vida. Amén, así es. Pero si Dios no te llama, es mejor no ir. Es mejor no ir. Es una honra, pero hay que vivir lo que le escuchaba al pastor Josué Irión y otros pastores muy bíblicos igual, la escuela del carácter. Mm, ¿Mm? Y yo puedo decir que recién ahora estoy aprendiendo mucho más. El pastor es pastor con sus ovejas. Estoy aprendiendo a ser más honesto, más directo. Antes no es que no lo fuera, sino que me daba mucho temor decir algo que pudiera hacer que la otra persona se dañara o con el temor de que se pudiera ir. No entendiendo que el Señor me llamó y no entendiendo también que Dios envía a las ovejas. Y las ovejas que son de este redil no se van a ir. amén. Entonces, he vivido momentos muy complejos, muy difíciles, donde lo único que he querido es descansar, desaparecerme un tiempo con mi familia, estar en el silencio. Muchas veces también he tenido ganas en mi humanidad, no en mi convicción interna, sino en mi humanidad de dejarlo todo hasta ahí. Pero hay un llamado que es más fuerte, es como dijo Jeremías. Así es. Me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y sé que si puse la mano en el arado no puedo mirar hacia atrás, pero no ha sido fácil. Pero puedo decir que los momentos de tristeza comparados con los momentos de alegría son más los momentos de alegría, los momentos de satisfacción. El poder darme cuenta que cuando yo pienso que estoy solo y Dios me lleva al punto límite, como se nos predicó hace años atrás, Mm, punto cero. aparecen mis colaboradores. Así es. Aparece usted, aparece el hermano Abner, aparece el hermano Eduardo, el hermano Luis, que es mi Amén, amén, padre, amén. aparecen los diáconos y me dicen, pastor, no está solo. A veces uno piensa que está Como solo. Aarón y Ur. Sí, no está solo. Y a veces Dios permite que ustedes no se den cuenta. Y yo digo, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no me dan palabra de aliento? Y uno empieza a depender más de las personas. Y a veces Dios permite que no sea así. Le contaba ayer al hermano Eduardo mientras orábamos que Dios a veces permite que uno sea llamado al punto límite, al punto cero, para que uno dependa de Él y después aparecen las demás personas. Y eso es lo que he vivido, pero creo que Dios tiene tremendas cosas con nosotros. Amén, amén. Bueno, Creo- la palabra nos enseña de que nuestra confianza tiene que estar Mm, plenamente en el Señor. mm, Bendito es el varón que confía solamente en Jehová, cuya mm, confianza está puesta mm. solamente en Él. Pastor, pero ya, hemos escuchado también, ¿cierto?, su vivencia, pero también cuéntenos un poco más, algo un poco más familiar, Sí, porque, por ejemplo, queremos saber también cómo es que conoció a su esposa. Ahora tiene ya 3 hermosos hijos, sí. que es Efraín. No, vamos a empezar por Betania, que es la mayor. Betania, 11, Betania, Efraín, Eliel. Eliel. ¿Mm? Yo creo que el Eliel es el que más le gusta a usted porque tiene su nombre, pero ahí lo vamos a contar. Si yo puedo comenzar diciendo que soy un enamorado primero del Señor, un enamorado de mi esposa y de mis hijos. Los amo con todo mi corazón, pero primero está Dios. Amén. Disfruto cada momento con ellos. Conocí a Leslie, muy jovencito los dos. Leslie tenía 18, casi cumpliendo 19. Yo tenía como 21 para los 22. Nos conocimos en la iglesia, yo nunca me fijé en ella, ella siempre estuvo sentada enfrente mío, yo me sentaba en el coro y ella daba, en la iglesia en la cual yo estaba, el altar estaba al frente y el coro estaba como hacia un lado, mirando el altar de lado y el coro de niños estaba al frente. Y la tía Leslie, Leslie Venegas, que es mi esposa, estaba enfrente. Debo haberla visto, pero yo, y como la iglesia igual era bien numerosa en ese tiempo, no me había fijado en ella, pues me había fijado en otras personas con otras características que son más bien las que se fija un joven. Pero Lely tenía otras características, que por cierto mi esposa igual yo la considero hermosa, pero ella tenía unas características espirituales. Entonces yo a la Lely la conocí en un paseo que tuvimos con los jóvenes a la playa. Los jóvenes. Mira, el carnal por la playa. Y en ese tiempo me llamaba la atención otra muchacha a la cual yo me declaré, pero ella me dijo que no, pero me dijo que no para hacérsela difícil. Pero yo entiendo que Dios permitió que me dijera que no,
para yo conocer a Leslie. Y en ese paseo de playa con los jóvenes de la iglesia, me vengo de vuelta en el bus sentado con Leslie. Y empezamos a conversar, y nos dimos cuenta que los dos buscábamos lo mismo. Ella deseaba tener un hombre cristiano y realmente se asumió un compromiso de casarse, no estar leseando, que amaba al Señor, y lo más curioso, que amaba las cosas de Dios igual que yo. Entonces empezamos a considerar muchas cosas. Ya ahí, espero no sonar hereje, pero ahí como que llegó Cupido. Entonces, ahí vamos a hacer un corte. ahí hubo una cuestión química, una atracción Sí, química. espiritual igual. No, y espiritual más, porque lo más curioso es que cada vez que el Señor no usaba juntos, o sea, ya no éramos novios, nada todavía, y Dios usaba a Leslie para ministrar a alguna persona, y Dios también me usaba a mí al mismo tiempo para ministrar a otra persona. Entonces siempre ministrábamos juntos, y eso fue cautivándonos. Y un día la hermana que se llama Catherine, que está en Uruguay, nos dijo, en ese tiempo estaba aquí en Chile, iba a la iglesia, y nos dijo, la Leslie es súper directa, así que yo le conté un día si parece que pasa algo y se te va a declarar. Y mi hermana igual me hicieron gancho con ella, porque la Leslie era amiga de mis hermanas, de Natalia y de Paulina, y llegaba a la casa. Entonces, un día yo noté que a la Leslie le pasaba algo, porque después de esa conversación de la playa, había alguna química, y ella me dijo, Fabián, yo quiero conversar contigo, y todos empezaron, así como a molestarme, y yo ya sabía todo, pues tenía la visión pastoral, tenía todo sacado el rollo. Ya tenía discernimiento. Claro, entonces nos llevan a una plaza que está aquí muy cerca de su casa, y al frente, Ya. y nos sentamos en la banca de madera que existía en ese tiempo, y iba a conversar conmigo. Y yo le digo, yo me adelanto, le digo, no, yo sé lo que tú quieres conversar. Tú quieres decirme que yo te gusto por esto, por esto, por esto, por esto. Y ella me dice, ¿cómo lo sabes? No, porque me di cuenta. Entonces ahí nos declaramos mutuamente, y estuvimos orando por unas semanitas. Amén, amén. Íbamos a la iglesia a orar para preguntarle a Dios si era la voluntad de Él. Y un día el Señor me entrega un texto de Judas, el hermano de Jesús, no Judas Iscariote, obviamente. Judas, el hermano de Jesús, el libro de Judas, donde dice que Él no iba a presentar delante de Él con gran alegría. Y decía, a Él sea la gloria, el imperio por todos los siglos. Amén. Amén. Y yo dije, esa palabra es mía. La Leslie va a ser mi esposa. Y sabe que fue una convicción tan grande, no me vino a hablar alguien especial, sino que la palabra, como a mí me gusta la palabra, fue una convicción tan grande que dije, no, Leslie va a ser la esposa, va a ser mi esposa, perdón, la madre de mis hijos, y me aferré a esa palabra, mientras nosotros íbamos a orar para preguntarle al Señor. Así es, amén. Y ese mismo día, al ladito de la iglesia, que como una nave lateral, nos dimos un besito, un piquito. Y la Leslie, como no es ni tonta ni quedada, me preguntó, ¿y entonces ahora qué somos? Y yo me vio así como sorprendido. No pensé que con un besito nos íbamos a comprometer al tiro, po. Yo le dije, bueno, somos novios. Y ahí empezó una relación que no fue fácil. No fue fácil. A mi madre no le gustaba mucho Leslie, como a mi suegra tampoco le agradaba mucho yo, no porque no nos quisieran y fueran cristianas ellas dos, mi madre y mi suegra, sino porque como mujeres más maduras ven las cosas de los jóvenes. Sí. Entonces Leslie tenía su carácter igual, era débil de carácter porque no lo controlaba mucho. Y mi mamá se opuso a esa relación. Y resulta que Leslie terminó 2 veces conmigo. Wow. Una porque era Esa no la sabíamos. una porque era muy celoso, que duró como un mes, y otra porque era muy acaramelado. Entonces ella tenía que poner el alto a la situación, a los momentos. Porque, por cierto, nosotros ambos llegamos vírgenes al matrimonio, pero igual tuvimos momentos igual bien, como dice la Biblia, en vez de estarse quemando, mejor cásese. Entonces, la segunda vez que la Leslie termina conmigo, yo una vez me recuerdo que yo ya estaba sufriendo mucho, era como que algo se había desprendido de mí, y Leslie va intencionalmente enfrente de mi casa a jugar con su hermano menor, que en ese tiempo era chiquitito, el Nelson. El Nelson. Sí, po. Y yo digo, ¿qué anda haciendo ella acá? ¿Por qué tiene que venir a jugar justo con su hermano enfrente de mi casa? Si ella terminó conmigo. Y yo sufriendo, con un dolor en mi corazón, ¿no? Yo dije, de nuevo voy a entrar en una depresión, Señor.
Y yo, para no verla, me recuerdo que salgo, yo andaba vestido de mezclilla, con una casaca de café de mezclilla, con mi jean, salgo y me voy al Cerro María, un cerro muy característico de acá, para llorar mis penas. Y resulta que cuando... Usted no lo sabe tampoco esta No, historia. no, sí. Se está enterando recién. Todo el mundo se está enterando, Claro, pastor. para llorar mis penas. Entonces, cuando voy al cerro a llorar mis penas, me demoro un montón, haciendo horas para que la Leli se fuera al frente. Y cuando vuelvo, voy llegando a la esquina de Manchester para doblar hacia donde está el A todo pasaje. esto yo creo que terminó con usted para saber si realmente usted la amaba a ella. No, porque no, si era muy indecisa. Era muy Porque indecisa, las muy mujeres insegura. de repente usan eso, pues ya voy a terminar y si pelea por Sí. mí es porque realmente me ama. No, pero ella era porque era muy indecisa, muy insegura. Un día quería una cosa por la juventud, si tenía 18 años, otro día quería otra cosa y era muy indecisa. Si hasta el día de hoy algunas cosas le cuesta decir y yo tengo que tomar la decisión. Y eso facilita mi liderazgo en todo caso. Pero resulta de que ya yo voy llegando a la esquina, entrando al pasaje y me encuentro de frente con Leslie. Y había pasado tanto tiempo. Lo que me llamó la atención es que después le pregunto que ella no estaba con el hermano. Po. O sea, fue a dejar al hermano, después volvió y nuevamente se paseó por ahí. Y cuando yo la veo frente a distancia, yo agacho la cabeza, me coloco la mano en el bolsillo y paso de largo y no le hablo. Y ella me dice, no es justo. Y yo la que mirando así como extraño, ¿por qué no es justo si ella terminó conmigo? Y yo le digo, ¿por qué no es justo si tú terminaste conmigo? No, que no es justo. Y yo me acerco a ella y le digo, el Señor me dijo que tú vas a ser la madre de mis hijos. Ahí quería llegar. Tú vas a ser mi esposa. Y la agarro de los brazos y pum, le mando un beso. Mire, pastor. No. y a los días después volvimos nuevamente. La vamos a llamar Pastor Love. Y a los días después volvimos nuevamente y estuvimos 7 años de noviazgo porque ella está estudiando. Yo siempre quise casarme antes. Y tuvimos 7 años de noviazgo y después nos casamos y ahora estamos felizmente casados, sirviendo en el ministerio. Y el fruto de ese matrimonio son 3 hijos, que ustedes bien lo mencionó, Betania Abigail, que tiene 11 años, Efraín Ismael, que tiene 10 años, súper inocente ese cabro, y Eliel Isaí, ¿cómo la vio? Que tiene 5 años, que es bien vivo ese chiquitito, bien vivo y bien inteligente. Y son mi alegría. Y producto de ellos, yo también la sufrí cuando estuve en el hospital porque temí dejarlos solos. Sí. Así que eso en parte, y todos servimos al Señor como familia, y no solamente mi familia, mi núcleo, sino mis padres, mis hermanos, usted, mi cuñado, mis sobrinos, y eso llena mi corazón. Amén. Eso me alegra un montón. Y incluso que usted, que sea mi cuñado, que es uno de los hombres de la iglesia, de mi hombre de confianza, que me está entrevistando, es una bendición. Amén. Amén. Sí. Pastor, y entonces podemos ver que ha sido muy bendecido, primero que nada, porque siempre se ha criado debajo de las bancas, como muy bien mencionó. Sí. O sea, siempre ha estado rodeado de la palabra del Señor. Estuve por el mundo de manera superficial, de las pero bien alabanzas, y eso ha hecho que también su vida sea más fácil para sobrellevar el camino errado que estaba llevando antes de conocer a Cristo. Sí. Pero después de conocer a Cristo, como dice la Escritura, ¿no? En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo puedo hablar algo que no lo he mencionado. Yo creo que parte de lo que soy son las oraciones de mis abuelos, sobre todo de mi abuela, pero también el trabajo muy sencillo de mis padres, porque la fe de ellos era una fe muy sencilla. Era una fe que no tenía el conocimiento que ahora ellos pueden tener y que nosotros podamos tener por el estudio, porque Dios me llamó a la enseñanza. Pero esa fe, y digo bien fe, tenían fe. Era sencilla, pero era fe. Era fe porque cuando su papito dice que tiene la fe de Abraham. Claro, se agranda así. pero era una fe, ¿por qué? Porque mis padres desde chicos me dijeron que Dios era poderoso, Dios era grande. Cuando iba a la iglesia, yo sabía que Dios se iba a mover, yo sabía que Dios me iba a hablar, yo sabía que Dios estaba ahí. Y mi papá me enseñó de la fe por pura alabanza, himnos, alabanzas. Me cantaba toda la noche para hacerme dormir, alabanza. Entonces, quizás no era una palabra como la que hoy día yo le imparto a mis hijos, pero una palabra por medio de la fe sencilla, de las alabanzas y de las conversaciones muy sencillas. Y eso hizo que la semilla haya quedado implantada en mi corazón, y a pesar de ser uno de los últimos hermanos mayores, el más rebelde que llegó al camino del Señor,
eh, Dios me tenía el llamado al pastorado y después me convertí en el pastor de mis propios hermanos y de mis propios padres. Entonces, es una linda bendición, una responsabilidad. No es fácil pastorear a la familia, Así es. no puedo negarlo, no es fácil pastorear a la familia, porque obviamente, y a mí me cuesta también, porque yo muchas veces tengo que ser el pastor y otras veces tengo que ser el hijo. Y a veces hasta a mí me ha costado separar, y a mi familia igual le ha costado separar eso, po. O sea, el pastor y también el hijo. Entonces no es fácil, no es fácil, pero Dios nos ha dado la humildad para reconocer nuestros errores y para seguir adelante. Pastor, y volviendo un poquito atrás acerca de que usted estaba hablando de su matrimonio, de cómo conoció a su esposa, de cómo ahora tiene 3 hermosos hijos, aquí detrás de las cámaras hay muchos jóvenes que lo están viendo y están viendo en estos momentos también este testimonio que usted acaba de contar. Pero ellos también están esperando en que Dios también les pueda enviar una idónea, una amada para ellos. ¿Qué consejo le puede dar a aquellos jóvenes que están buscando, cierto, a su amada, a su idónea? Claro, con gusto. Lo primero que tienen que hacer, queridos jóvenes, y con mucha humildad se los digo, es prepararse. ¿A qué me refiero con esto? Es prepararte en todas las áreas, ser una persona responsable, una persona que asuma desafíos, pero por sobre todo prepararte en cuanto a lo que la palabra del Señor dice. Yo desde joven iba a seminarios familiares y matrimoniales sin ser casado. Incluso era uno de los pocos solteros que iba a esos seminarios. ¿Por qué? Pastor, disculpe que lo Sí, interrumpa, pero yo encuentro que es muy importante así de es. que los jóvenes vayan a ese tipo de conferencias antes de casarse, para que aprendan, ¿cierto?, cómo tienen que practicar el matrimonio bíblicamente. Sí, incluso aunque sea sirviendo en un evento de matrimonio que escuchan de atrás, les va a servir y les va a ser útil. El primer consejo, por lo tanto, es prepararse. El segundo consejo, dejar que Dios escoja. Porque cuando Dios escoge, Él escoge bien. Siempre Él va a escoger bien. Pero el tercero es que Dios te conduzca a la persona indicada. ¿A qué me refiero con esto? Que la espera no tiene que ser pasiva, sino que tiene que ser activa. Tienes que darte la oportunidad de relacionarte con otras personas, conocer a otros cristianos. Pero como último consejo que se me viene ahora, que no sea yugo desigual. La Biblia dice, no unáis con yugo desigual. ¿Por qué? Porque va a traer ciertas complejidades, ya sea desde diferencias eh, en la cosmovisión que ambos posean, impedimento a lo mejor para poder buscar de manera propicia al Señor y un sinfín de cosas que, que van a ser un poco improductiva la relación matrimonial. Pastor, acerca de eso del yugo desigual, hay muchas hermanas que hasta el día de hoy sufren por haber casado con personas, ¿cierto? En este Ujú, caso, que no eran yugos iguales. Y hasta el claro, día de hoy están sufriendo por eso, diciendo siempre cuando lo conocieron y queriéndose casar, diciendo sí, la clásica palabra, no, yo los voy a hacer cambiar y me los voy a ganar para el Señor. justamente. Y buen ejemplo que da usted, ¿ah? Que algunos creen que con el hecho del matrimonio van a poder evangelizar a esa persona que no lograron evangelizar en el noviazgo. Incluso vi un comentario por ahí de un teólogo donde hablaba, voy a encerrarlo, ¿no? Porque no me recuerdo bien la frase, pero hablaba de que el noviazgo es el reflejo de lo que va a ser el matrimonio. Así es. Por lo tanto, eh, es una acción ingenua el poder pensar que me voy a ganar a la persona. A veces ocurre, sí ocurre, pero es desobedecer a Dios porque Dios dice no te unas en yugo desigual. Por lo tanto, lo ideal es que el joven busque una persona que comparta su fe, su sistema de creencias, para que puedan potenciarse, porque aún así el matrimonio ya es difícil entre cristianos, porque el apóstol Pablo dice que es aflicción de la carne. Imagínate más con una persona que no es de tu misma fe. Es más complejo. Por lo tanto, repito, prepararse es dejar, prepararse, digo bien, dejar que Dios escoja, dejar que Dios te conduzca y no unirte con yugo desigual. Y eso es obvio si Dios escoge. Muy buenos puntos, Mm. pastor. Ya estamos ya terminando esta entrevista, pastor. Estamos muy agradecidos de que estés aquí en estos estudios.
y que haya compartido, cierto, aquí en Cara a Cara Testimonio de Fe con Isaí Delgado, el poder conocerlo un poco más, pastor. Yo sé que esta entrevista va a llegar a muchos hermanos, hermanas que lo conocen, ¿cierto? Ujú. Ya que conoce varias iglesias donde ha ido a predicar, Así y lo es. más probable es que también ellos puedan ver esta entrevista y puedan conocer a Fabián como persona, pero también al pastor Así Fabián, es. al Así pastor es. Fabián. En pocas palabras, concluyendo, pastor, porque queremos engrandecer el nombre del Mm, Señor en todo y glorificar su sí. nombre en todo. Este programa, Cara a Cara Testimonio de Fe, está basado en Hechos 1:8, donde dice, y recibiréis poder cuando Cuando haya haya llegado venido sobre sobre nosotros el vosotros el Espíritu Espíritu Santo Santo. y Mm. me seréis Testigos. testigos, Así ¿cierto? es. Entonces, es testimonio de fe. En pocas palabras, y para glorificar el nombre del Señor, ¿qué testimonio grande puede concluir que Dios ha hecho en su vida? La salvación. La salvación es el testimonio más grande que el Señor ha dado a mi vida. Incluso ese episodio es irrepetible. El día en que Dios salió a mi encuentro, el día en que Dios me llamó para ser su siervo, su hijo, es incomparable. O sea, podemos hablar de varias cosas que hemos tenido en la vida, cuando Dios sanó a mi hijo, cuando Dios nos libró de un accidente en un viaje misionero, cuando Dios me libró del COVID, que ustedes bien lo saben, y un sinfín de otras cosas más, la pérdida de un bebé que venía en camino y que Dios nos sostuvo, pero yo creo que el mayor milagro y el mayor testimonio que puedo contar es cuando Dios salió a mi encuentro y me cautivó con su amor y con su perdón. Bueno, queremos dar gracias al Señor por este primer programa y también gracias a Pastor Fabián Baeza por estar aquí en los estudios de Cara a Cara, Testimonio de Fe con Isaí Delgado. Así que nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Un, Shalom. un placer, Isaí. Dios te bendiga. Chao, chao.